Estoy tratando de explicar el origen del campo electrostático. Mi hipótesis es que debido a que el campo eléctrico inducido rodea el campo magnético en cada punto y que cada tramo de cada línea cerrada del campo eléctrico es una fuerza electromotriz inducida, cuando por su giro alrededor de un punto muy próximo a la superficie colisiona con esta, le entrega energía que se almacena como energía de campo eléctrico en dicha posición. Como en un video anterior había obtenido la expresión de la energía del campo eléctrico fuera de una esfera metálica cargada, traté de comprobar si mi propuesta llegaba al resultado obtenido en dicha oportunidad. Para una esfera metálica de radio R y carga Q, vimos que el trabajo realizado para cargarla es un medio por la constante dieléctrica por el cuadrado de la carga, dividido el radio de la esfera. Este trabajo coincide con la totalidad de la energía del campo electrostático fuera de la esfera. Fuera de la esfera, la energía contenida en un caparazón de radio R minúscula y espesor diferencial se obtiene multiplicando la densidad volumétrica de energía en el campo eléctrico por el elemento de volumen considerado. Su valor resulta igual a un medio por la constante dieléctrica por el cuadrado de la carga dividido el radio del caparazón al cuadrado por diferencial R. Así, para el caso considerado de simetría esférica, la energía de cada caparazón esférico es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia al centro de la esfera. Integrando entre la posición R e infinito, obtenemos que la energía almacenada en el campo a partir de una distancia R minúscula es un medio por la constante dieléctrica por el cuadrado de la carga, dividido la distancia al centro de la esfera. Expresamos la energía del caparazón en función de la que se almacena a partir de la posición considerada. Para el modelo propuesto, esta sería la energía almacenada en el volumen elemental en función de la energía que transporta la onda que lo atraviesa. Estos son los resultados obtenidos para la energía del campo originado por la esfera metálica cargada utilizando las expresiones clásicas del electromagnetismo. Consideremos ahora la propuesta realizada. Desde el punto de vista de nuestra propuesta, la energía avanza con la onda, por lo tanto, mitad corresponde al campo eléctrico y la otra mitad a la energía en el campo magnético. Denominamos con U R a la energía que transporta la onda en la posición R. Como solamente el campo eléctrico puede realizar trabajo, la energía disponible para acceder al espacio a partir de la distancia R es UR sobre 2. De esta, solamente una fracción alfa menor que la unidad, se almacena en la región, de acuerdo al mecanismo propuesto. En la expresión que habíamos obtenido para esta energía, U sub E entre R e infinito es lo que llamamos U sub R, mientras que delta reemplaza a diferencial de R. Ambas expresiones se refieren a la energía almacenada en un caparazón esférico de radio R y espesor diferencial. Igualándolas podemos determinar la dependencia del factor de atenuación de la onda con la posición. Por tratarse de una onda esférica, el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia. Postulamos que un porcentaje alfa de la energía transportada por la onda es cedida al caparazón. De esta parte de la onda es el campo eléctrico el que provoca el impulso sobre las cargas en la superficie del objeto y sobre los sucesivos equipotenciales. Así, la energía cedida resulta proporcional al factor de atenuación alfa y al campo eléctrico de la onda. Si reemplazamos, obtenemos que la energía cedida al caparazón esférico elemental es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, coincidiendo con la dependencia obtenida utilizando las ecuaciones clásicas para el campo de la esfera cargada. Podríamos concluir diciendo que comprobamos la validez de nuestra hipótesis, ya que llegamos a la misma dependencia con la distancia para la energía cedida por la onda en su avance, de acuerdo con el modelo propuesto, y la realmente almacenada en el campo electrostático.
En algunos casos, personas respetables, dignas de admiración, por desconocimiento o mala intención, suelen transmitir conceptos básicos equivocados que confunden al espectador. En este video presenté un modelo y lo justifiqué matemáticamente. ¿Estás de acuerdo con la demostración realizada? Anímate a dejar tu opinión en los comentarios. En el próximo video vamos a ver si esto realmente es válido o no.